Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de The Hangout Podcast. Mi nombre es Josh Perdomo y yo estoy acompañado por... Agapito Ávila. Y... Keila Perdomo. Y perdón, dije Hangout es The Hangout Podcast. Se me quiso atravesar el inglés y el español al mismo tiempo y pues hubieron confusiones ahí. Pero sean todos bienvenidos. Esperamos que todo esto, lo que hemos estado discutiendo, ha sido de bendición para ustedes. Sé de que ha sido de bendición para mí, sé que para mi familia, para Agapito. Esto ha sido una gran bendición. No solamente el saber estas cosas, pero el poder compartirlas con cada uno de ustedes. Estamos emocionados y contentos, ¿verdad, Agapito? Sí, siempre. ¿Verdad, chula? Estamos emocionados de poder acompañarlos a ustedes una vez más con la teología o la enseñanza o la palabra del Señor, exponer el Evangelio, porque es necesario poner el Evangelio allá afuera. Entonces, a eso Dios nos ha llamado y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos mucho que recorrer el día de hoy, pero antes de empezar con otro episodio de la soberanía de Dios, queremos dar un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Y la semana pasada de qué hablamos, chula? Estuvimos hablando de básicamente la soberanía de Dios, de quién Él es, de que Él es el que tiene control sobre todo, absolutamente todo. No hay nada que Él no tenga potestad o dominio sobre. Entonces estuvimos básicamente abordando eso y mucho más. No, es que hay mucho que hay que hablar sobre la soberanía de Dios. Hablamos sobre también la soberanía en el libre albedrío también, ¿no? Discutimos un poco sobre el libre albedrío. No quiero entrar mucho en detalle de eso, pero si quieren saber de eso, el podcast de la semana pasada, ahí lo pueden encontrar. Ya estuvimos abarcando un poco de lo que es la soberanía, sobre el poder, el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas, que Dios está en control de todo movimiento de su creación y del ser humano, de todo lo que Dios ha creado. El Señor tiene dominio o poder, potestad, autoridad sobre todo de ello, ¿no? Entonces, antes de abordar, quiero compartir un versículo bíblico con cada uno de ustedes que se encuentra en Primera de Crónicas 29, el 11 y 12. Y esto va a ser la entrada a lo que queremos abordar el día de hoy de la soberanía de Dios sobre la creación. Entonces dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Una vez más, esta escritura nos recuerda de que Dios está sobre todas las cosas, incluyendo la creación de Dios, ¿no, Agapito? Entonces, ¿qué te parece si abordamos el Dios soberano sobre la creación? Tremendo. Mira, esta versión, ¿verdad? Aquí la Biblia de las Américas lee esa parte del texto del verso 11, ¿verdad? La final me gusta porque dice, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Oh, wow. Entonces, eso es una gran realidad para esto que vamos ahora a tocar, ¿no? Que Dios, en su celo divino, se encarga de exaltarse como el soberano sobre todas las cosas. ¿Verdad? Le ha placido a Dios, y esto lo discutimos la semana pasada, de manifestar todos los atributos de su santo ser, sus excelencias, sus perfecciones, sus glorias, a través del filtro de su soberanía. ¿Ves? Entonces, muy bien describimos la semana, ¿verdad? La definición de esa soberanía, en qué aspectos se debe entender,
lo importante que es que el creyente pueda entender a Dios según este atributo, porque vivimos nuestras vidas de acuerdo a la teología, al conocimiento que tengamos de Dios. Y ya sabemos cómo entender que Dios es soberano y qué tan soberano es y qué tanto control tiene, va a tener un efecto trascendental sobre la manera en que nosotros vivimos. ¿Verdad? Un resultado que hemos compartido entre nosotros, inmediato de nosotros llegar a captar la soberanía de Dios a través de las Escrituras, es que nos llega a dar inmediata paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Una tranquilidad, nos preserva de la ansiedad, nos preserva de ese sentimiento de no estamos en control, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sé qué sentido tiene mi pasado. La soberanía trae coherencia a nuestras vidas. Hay dos cosas que la soberanía de Dios me ha transformado en dos maneras. Una, me ha humillado demasiado, porque la soberanía de Dios humilla, ¿no? Claro. Porque la semana pasada hablamos sobre el libre albedrío y cómo el ser humano en su ego o en su carne decide tomar el lugar de Dios. Pero al conocer la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo, entonces eso que hace al ser humano, lo humilla. Y a mí me ha humillado en decir, Señor, no hay algo que yo pueda hacer que te pueda agradar a ti o que pueda ser de valor grande hacia ti. Entonces me hace tan pequeñito que me quebranto todo el tiempo delante de Él. Sé de que soy tan pequeño, soy inmerecedor, que realmente no soy nada. Esa es una. Y la segunda también me ha dado paz, como tú dices. ¿Por qué? Porque ya no vivo con las ansias del día de mañana, que si hay trabajo, que si hay comida, si hay dinero, si voy a estar vivo o no. O sea, todo eso ya en realidad uno descansa porque la soberanía de Dios te dice, yo estoy en control, descansa. Y al descansar, o sea, uno ya vive en completa paz. Sí. Hubo algo que, ahora que hablando de la paz, en base a la soberanía, hubo algo que los amigos de Job le dijeron a Job en medio de su crisis. Sabemos que le dijeron muchas cosas que no estaban correctas, pero hubieron otras cosas que sí acertaron. Y una de ellas que me ha llamado, me ha encantado, es que le dijeron, familiarízate con Dios y tendrás paz. ¿Ves? En otras palabras, conoce a tu Dios y tendrás paz. El resultado de conocer más precisamente este atributo de el dominio, el control de Dios sobre todas las circunstancias, Job, vas a poder tener paz aún en la situación tan adversa, ¿verdad? Que estaba viviendo. Y eso lo vemos, ¿no? Que al final del libro de Job lo recapacita. Claro. Dice, hey, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y ya, tuvo una paz, tranquilo. En reconocer y aceptar para poder disfrutar precisamente esa soberanía, que es a donde Dios nos quiere ¿verdad? Llevar. Pero como decías, la soberanía de Dios se muestra en todas sus obras y en todo lo que Él hace, en todo lo que Él es, en todos sus caminos, sobre todas las cosas que Dios ha creado. Y ese punto, ¿verdad? Ahora que vamos a tocar la soberanía de Dios sobre la creación, regresando a algo que tocamos la semana pasada, que tú lo definiste, ¿verdad? Que como Dios es autor de todas las cosas, tiene autoridad absoluta sobre todo lo que Él es autor. Usaste, ¿verdad? La analogía del libro, ¿no? Entonces, Dios, como creó el mundo, tiene autoridad sobre el mundo, por lo tanto, gobierna sobre todas las cosas que están en el mundo. Lo leíste ahora en Crónicas, en el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque Él la fundó, o sea, Él es el dueño, Él es autor, ¿verdad? Él es quien la crea sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por eso es que de Jehová es la tierra. Otro salmo, ¿verdad? El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el que iba a leer ahorita. Todo lo que Jehová quiere. Ahí se demuestra que Él tiene absolutamente el control de todo en la creación. De hecho, ¿verdad? Y ya mismo abundamos un poco la aplicación de esto para nuestras vidas, pero a Job precisamente, cuando aparece Dios para hablar con Job, le dio una clase sobre quién es el soberano sobre la naturaleza. Fíjate que el dilema de Job era
¿por qué me ha venido esto sobre mi vida? No entiendo. Sus amigos estuvieron tratando de ayudarlo a entender, ¿verdad? De por qué le había venido este mal, creyendo que le había venido por algún pecado, por algo que había hecho mal, y por ende, pues le estaba viniendo todo este azote. Y Job decía, pero es que yo he sido un hombre perfecto ante Dios, he caminado en camino de rectitud, y en todo ese dilema que estuvieron por capítulos, ¿no? Cuando lees ese hermoso libro, cuando Dios aparece, Dios no aparece a explicarle a Job por qué le había venido el mal, que le había venido. Le aparece a Job para decirle, yo soy soberano sobre todo lo que crees. ¿Ves? Y ahí se establece la importancia de entender la soberanía de Dios sobre la creación para yo poder entender la soberanía de Dios sobre las circunstancias de mi vida. Porque el Dios que es soberano absoluto sobre todo lo que pasa en la creación es también absoluto sobre esta creación. Claro, somos parte de la creación. Somos también, parte de la creación. Entonces, pongámonos a pensar, ¿verdad? Ahí si leen el libro de Job, Dios fue como bien detallado. Le puse límites al mar. Él habló de muchos, hasta de la nieve, de como la lluvia, de todos, de los animales, el hipopótamo, el dragón del mar, que para ese tiempo, ¿verdad? Lo describe como en Behemoth, ¿verdad? Entonces, Dios controla absolutamente todo. Pensemos esto, cuando llueve, cuando no llueve, dónde llueve, dónde no va a llover. Él controla, no hay una hoja, dice en otro lugar, que no caiga. Si no es la voluntad. Que eso es una cosa para nosotros increíble. Los huracanes no se forman. ¿Ves? Cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, podemos llegar a conclusiones que escucho. Hasta yo mismo decía, como que Dios creó el mundo, ¿verdad? Lo puso en moción, en movimiento, por leyes que Él estableció. Las leyes, por ejemplo, de las estaciones, ¿no? El frío, el calor, la primavera, el otoño. Dios le puso leyes a la naturaleza y ahora la naturaleza corre según esas leyes y Dios no tiene que ver nada más con la naturaleza. Entonces los huracanes son causados por la naturaleza, si hay algunas inundaciones, cualquier catástrofe natural. De hecho, que cuando ocurren las catástrofes naturales, usted ve cómo la iglesia responde ante eso. O es un juicio, o es el diablo, fue para el medio mundo. O pues simplemente la naturaleza, es que eso es parte de la naturaleza. Dios no tiene que ver nada con eso. Dios está ahí. Dios tiene que ver con todo. No se forma un huracán si Dios no lo establece, no lo decreta, no lo permite, la ruta. ¿Y será que si Él controla también la magnitud que pegue el huracán? Todo, claro, cada detalle, eso es lo que lo hace a Él Dios, cada detalle. ¿Dónde empieza? ¿Hasta cuándo dura? ¿Qué tan fuerte van a ser los vientos? Que todo destruye. La ruta que va a pasar. Porque me imagino que si no tuviese control, entonces fuese un catástrofe aquí de la naturaleza. Sí, entonces Dios no podría ser declarado Dios. Porque nuevamente, ¿qué es lo que hace a Dios? Dios que es soberano y que es un ser soberano, ya lo leímos, uno que tiene control absoluto de todas las cosas, de todos los detalles de las cosas. Dios es un Dios siempre de detalles, de los terremotos, de las hambrunas, de lo bueno, lo malo, el favor, lo contrario, de todo lo que sucede. Pero en la naturaleza Dios está en absoluto control. Por ejemplo, esto lo vemos en Génesis, ¿verdad? Tenemos el mundo que lo define Moisés en los primeros versículos, que estaba en desorden, en caos, en tinieblas. ¿Y quién fue el que ordenó todas las cosas? Dios. O sea, cuando Dios dio su palabra, el mar retrocedió y se separó el mar. Hubieron de las divisiones y todo. Dios estableció los límites a las aguas, le dijo a la tierra salió, le habló a la tierra y produjo hierba, produjo animales, le habló al mar y produjo peces. ¿Quién es el soberano? Dios. Sí. Y ahí usted tiene Génesis para demostrar qué tan poderoso es Dios. Fíjate que si nos ponemos a ver esa imagen, imaginamos a Dios desde su trono, no tuvo ni que descender a la tierra y tratar de obligar a la tierra a producir. Le dio su palabra. Habló y sucedió. O sea, la tierra sometida ¿a quién? A su creador. Y produjo. ¿Por qué no había producido la tierra hasta entonces si tenía el potencial de producirlo? Porque el soberano no había dado el mandato. La tierra no puede producir a menos que Dios le dé el mandato. Cuando Dios habló y dijo sea la luz, fue la luz. Todavía no había creado el sol. Pero la luz ¿qué? Fue. El sol lo crea el cuarto día. Por 4 días en la creación no había sol, pero había luz.
Wow. Entonces el soberano dijo, sea la luz, ¿y fue qué? La ¿Y luz. qué pasó con las tinieblas que estaban reinando ahí? Desaparecieron, pero esas tinieblas estaban reinando porque el soberano también las tenía ahí que reinando, Sí, estaban claro, ahí. claro. El caos del mundo en el principio, ese desorden, es resultado de la soberanía de Dios, quien permitió y definió y estableció que ese mundo estuviera ahí en caos por el tiempo, ¿verdad? Las edades que haya estado ahí en caos, hasta que Dios dijo, bueno, hoy es el día, voy a empezar mi proceso de creación, y ahí estuvo toda la creación respondiendo a quien, al Rey de Reyes y Señor de Señores en absoluto. Sí. Luego vemos también cómo cuando el hombre cae en el pecado, Dios somete toda la naturaleza y la creación a esclavitud. A causa del pecado ¿de quién? Del hombre, pero ¿quién es el que decreta que ahora toda la naturaleza? En todo tiempo es Dios. Dios. Sí. O sea, cuando hablamos de la esclavitud de la creación, estamos hablando de unos efectos sobre la creación, de catástrofes, de cosas anormales, así como le sucedió al hombre por el pecado, que lo deformó, ¿verdad? Lo desordenó su alma, su espíritu, todo su ser. Así Dios permitió también en su soberanía que el mismo pecado tuviera un efecto sobre la naturaleza, manteniéndola en una esclavitud. Eso solo lo puede hacer el que tiene total control sobre todas las cosas que él creó. O sea que vemos que en ningún momento él ha dejado desatendido nada. Él ha estado metido y en control desde un principio, y en toda la escritura podemos ver su soberanía en acción. Por ejemplo, le estaba diciendo yo a él, le decía, ¿sabes que también es cierto que él tiene el poder sobre la creación? Porque lo vemos en Elías cuando Dios mandó a los cuervos que le dieran, que lo alimentaran. Y digo, para que esos cuervos pudieran obedecer, significa que Dios tenía control de los pájaros, claro, para mandarlo a alimentar a Elías. Y en toda la escritura podemos ver historias donde podemos ver revelada la soberanía de Dios sobre la creación, sobre los todo animales alrededor. de Noé. O sea, ¿quién trajo a los animales al arca de Noé? En parejas. Exacto. ¿Quién los trajo? Claro, Fue Dios. Lo vemos también aún en el Nuevo Testamento también, ¿no? Cuando están en la barca los discípulos con Jesús, y Jesús y los dormía, vientos, los vientos, el mar, le dijeron todo. enmudece, y le digo, mira. callados. Callados, Claro. ya. Los vientos, ok. Primero los mandó a soplar. Sí. Sí. ¿Quién trajo la tormenta sobre el mar? Para incomodarlas un poco. Él, nadie más. Sí. Él es dueño del mar. Sí, Él le dice al viento dónde sopla. Cuando le dijo a sus discípulos, móntense en la barca, ya él sabía que iba a soplar sobre el mar para crear aquella situación donde él podía demostrar su poder sobre la naturaleza y demostrar a los discípulos que también así estaba en control de todas las adversidades que ellos podían cruzar en la vida. Y las plagas y todo. Las plagas, Moisés. Sí. Eso es lo que estábamos hablando hace rato. Cuando él quiso, las trajo, y cuando él quiso, le dijo, para afuera que voy a traer otra diferente. A su mando. Cada plaga, o sea, cada cosa que pasa en y a través de la naturaleza, detrás está el Dios soberano controlándola perfecta y absolutamente. Sí. Nada de lo que sucede en la naturaleza sucede por suceder. Sí. Y como Él es soberano, pero también un Dios de propósito, en todo lo que hace la naturaleza tiene un divino propósito. No se le escapa nada. Algo que dijiste que me gustó, Keila, es que Dios no dejó nada descuidado, suelto. Sí. Eso significa, eso es lo que implica y apunta a otro atributo de Dios, que Dios es un buen administrador de lo que crea. Si decimos que la naturaleza está operando por sí sola y Dios no tiene que ver, sería un mal administrador del mundo que Él creó. ¿Ves? Y Dios está sobre el mundo, Dios es soberano sobre el mundo. Todo lo leímos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, todo le pertenece ¿a quién? A Dios, y todo está bajo ese control de Dios. Nada pasa en la naturaleza cuando Dios, ¿cuántas veces en las escrituras Dios usa al profeta para declarar una sequía? ¿Y qué pasaba? No llovía. No llovía. Y después llamaba al profeta ok, vete y suba y dile que ahora va a llover. O sea, llueve cuando yo diga. ¿Quién mandaba la lluvia tarde, temprana y tardía para que Israel pudiera cosechar? Dios. Y cuando los quería juzgar por su desobediencia, retenía la lluvia. Sí. Dios. Sí, y aún a su pueblo también le daba instrucciones cuándo, qué hacer. Le dijo al pueblo de Israel, ve y agarra
tantos animales para los sacrificios, al mando de él tenían que hacer esas instrucciones. También otra historia que se me vino y se me fue ahorita, de la soberanía de Dios, de que podemos ver en sucesos así donde Dios tiene el control de todo, aún de nuestras propias acciones, de lo que nosotros hacemos, tal cual Él nos va dictando qué hacer, pero pues como seres humanos a veces pensamos que nosotros somos los que... No es en Proverbios, creo que es 19, ¿no? Donde dice que el hombre establece o hace sus pensamientos, pero Dios establece sus pies o sus pisadas. Algo así dice el proverbista. En todo eso es de hecho que a veces no nos paramos a observar la naturaleza y cómo opera la naturaleza y la grandeza detrás de Dios detrás de ella, de cómo Dios hace florecer. Él fue el que dio las estaciones. Sí. ¿Sí o no? Sí. Él estableció con su palabra la luz y luego creó el sol, y el sol hoy brilla porque la palabra de Dios, de hecho, cuando dice ahí en Génesis, y sea la luz, y fue la luz, saben que la palabra hebrea cuando la estudias tiene la connotación que es una palabra que sale pero permanece. Es como si yo dijera, sea la luz, y sea la luz. Y sigue brillando. Y esa constancia es la que mantiene que continúe brillando. O sea, que el sol, la luz, y aún la luz del sol brilla hasta el día de hoy, y lo hará porque la palabra de Dios la sigue. En otras palabras, como el eco, ¿no? El eco de un micrófono, cuando uno tiene eco y le dice, aló. La sigue sosteniendo. O sea, eso nos habla de algo que Pablo menciona, que todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas que fueron creadas por Él subsisten por Él. Esto es lo que quiere decir esto. Ahora mismo, esta mesa que está aquí está en esta posición porque Dios la está sosteniendo. Si Dios se retira de la naturaleza, ¿qué pasa con la naturaleza? Se desploma. Porque todo subsiste, se sostiene por Él. Él está intrínsecamente relacionado, envuelto, administrando todos los asuntos que Él creó. Y para que todo lo que Él creó, la luz, la lámpara, este libro, el iPad, el micrófono, Dios tiene que estar activamente sosteniéndolo todo. Entonces, la soberanía de Dios es impresionante. Dios no es un Dios distante, muerto, que puso algo ahí, yo no sé qué está pasando. Él está envuelto soberanamente en cada detalle de la creación. Entonces, nuestro deber es, como Job, de reconocer que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo permitió. Claro. No, él dijo, creo que fue, sí, tú nos enseñaste eso, ¿no? Que donde dice de que Job dijo, Dios dio y Dios quitó, y sea el nombre de Dios bendito. Y luego dice, y no pecó Job en esto. ¿En qué? En darle la gloria a alguien más o a algo más. Entonces, nuestro deber, al saber que Dios es soberano sobre la tierra, sobre su creación, nos debe dar a nosotros ahora la idea de decir, bueno, si sucedió esto, o vino catástrofe, o vino algo malo a mi vida, entonces, ¿qué? Fue Dios que lo permitió. Claro. Entonces, eso nos hace vivir, ¿qué? En paz. Claro, confiados de que Él tiene el control. Todo en control. Sí, y sabe lo que está haciendo. Wow. Sí. Dios nunca ha rendido su poder y su dominio a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. La tierra sigue siendo hoy ¿de quién? De Dios. Toda la tierra es de Él y la ha dado por herencia a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Todo le pertenece ¿a quién? A Él. Todos los seres humanos pertenecen ¿a quién? A Dios. Todos son de Él. No todos serán salvos, pero todos son ¿de quién? De Dios, porque ¿quién los creó? Él. Lo dijo el Salmo, de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos los buenos, los malos, los cristianos, los pecadores, los musulmanes, los judíos, los puertorriqueños, los salvadoreños, los católicos, todos son de Él porque Él los creó ¿a quién? A todos. Sí, claro. Él es dueño absoluto. Y así como Él tiene control de todo, igual Él está administrando nuestras vidas también. También. Está metido en nuestras vidas. Claro. Si Él es el que maneja todo,
significa ¿por qué nosotros no? Si somos hechos. Pues sí. Luego cuando vayamos a ver la soberanía de Dios sobre la esfera de nuestras vidas, vamos a ver que así como hace con la creación, hace con nosotros. Claro. Eso es lo que podemos entender. Es un buen administrador. Sí. Todos los pasos que ahí del hombre, vamos nosotros incluidos. Todos los pasos de nosotros están controlados, establecidos, gobernados por Dios. ¿Verdad? Dios tiene nombrado cada cabello de nuestra cabeza. Los míos son menos, los tuyos más, pero... Sí, porque tengo barba. Y me gusta porque dice que los tiene nombrados. Yes. No que sabe cuántos tienes, ¿verdad? Sino nombrarlos es que tú te tocas uno y él sabe cuál número es. Ese es el 1.132.000. Aún más impresivo. Wow. 100.000. O sea, este es el número 1048. El que se me cayó ya sabe qué número ese, fue. Sí, ahí se fue el número. Se cayó, sí. Él los tiene nombrados. Es que no estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando de eso Dios. le da otra perspectiva o sea, a Dios, ¿no? Eso le tiene que dar otra perspectiva, le tiene que... Porque una vez más, o sea, todos sabemos que Dios es soberano, lo confesamos, pero al entenderlo realmente se hace un Dios tan inmenso, tan grande, tan, no sé, o sea, ya no tengo ni palabras para expresarlo, pero sí nos debe de cambiar la manera de pensar y la manera de verlo a Él, de que somos tan pequeños, somos tan basurita a comparación a un Dios tan grande que sabe el número de nuestro cabello. Claro. Sí. Y es que cuando estudiamos a Dios como Él es, como Él se ha revelado en la Escritura, se nos hace tan grande y tan grande que a nuestra incredulidad le cuesta aceptar que este Dios sea así de magnífico. ¿Y qué cometemos? El pecado de querer reducirlo a nuestro nivel. Sí. ¿Cómo es que Dios cómo tú me vas a decir que Dios tiene control de todas las cosas? Eso es que porque tú no puedas tener control de todas las cosas no significa que Dios no pueda. Dios es Dios y tú no. Una definición que yo usaba siempre de la soberanía de Dios cuando enseñaba, le decía a la gente, coja un lápiz y escriba, le voy a dar la definición de la soberanía de Dios más elevada que existe. La gente estaba esperando algo bien teológico, olvídate, de universidad, ¿no? Y yo le decía, ponga ahí, Dios es Dios y yo no. Eso es todo, esa es la soberanía. Sí, Dios claro. es Dios y yo no soy Dios. Sí. Él es Dios, Él es el único que puede hacer todas estas cosas por causa de su naturaleza divina. Y así como es soberano sobre la creación, también es soberano sobre, que es la próxima esfera, ¿verdad? Que queremos tocar breve, los reyes de la tierra. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver deja ver las escrituras aquí. Búscala ahí. Daniel 2:20-22. Daniel... ya me pasé. Danielito, ¿dónde estás? Ok. ¿Daniel qué? Daniel 2:20-22. Ok, 2. Daniel 2, del 20 a 22 dice... Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y esto lo dice Daniel frente al rey, al cual ninguno de sus magos, no sabios, podía interpretar el sueño. Y el rey tuvo la ¿verdad? Y él tampoco. Entonces dependían todos de quién, de Dios. El mismo Dios que dio la visión, el sueño, requería de su propio poder para interpretar. Y Daniel, estas palabras, ¿verdad? Bendijo al Dios soberano que pone y quita, ¿qué? Reyes. Esto, hay tantos otros textos que demuestran la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra, pero este es muy clásico. Y establece, Pablo, ¿verdad? En Timoteo dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea, no hay un rey que haya subido al poder si Dios no lo puso en el poder. Y el rey no podía bajar del poder hasta que Dios permitía que lo quitasen del poder. Dios subía a los reyes, Dios quitaba reyes, Dios sigue haciendo eso. El presidente de los Estados Unidos lo puso ¿quién?
Dios. Me guste a mí o no me gusta el presidente. Eso no tiene que ver con que si es cristiano o no. La mayoría de los presidentes hoy día no son cristianos, pero Dios sigue siendo soberano. No tiene nada que ver con nuestro voto. No tiene que ver últimamente con nuestro voto. Dios puede utilizar y manifestar su soberanía a través de nuestro voto, pero sigue siendo quien Dios. Él, quien lo puso allí. Sí. Que usó tu voto, sí, pero ¿quién fue el que usó tu voto? Dios. Y últimamente, ¿quién decidió de que tú votaras por él para él establecer al que él quería? Dios. Y el que lo va dirigiendo al presidente. El que lo va dirigiendo. Muchas veces te encuentras en la misma Biblia que Dios subía a reyes malvados para usarlos para castigar a su pueblo. Y luego que traía ese mal sobre su pueblo, luego que restauraba su pueblo, usaba a su pueblo para castigar a ese rey por el daño que le hizo a su pueblo. Pero él lo estaba controlando absolutamente todo. Entonces, así, cuando Donald Trump, ¿verdad?, subió al poder de esta nación, a mí Donald Trump personalmente no me gustaba. A mucha gente, pero había que reconocer, Dios lo puso allí. Y fíjate que lo puso por 4 años, no por 8, ¿no? Ahora sube el señor Biden, el presidente Biden, a muchos le gusta, a mí tampoco me gusta, ¿no? Es como que, pero ¿quién lo ha puesto ahí? Dios es el soberano. En nuestros países igual, nadie puede gobernar en ningún país a menos que Dios así lo decrete y lo establezca. No hay rey. De hecho, la historia de Nabucodonosor, cuando estudiamos el libro de Daniel, ¿de qué se trata? De un rey que creyó que él mismo se había producido la grandeza de su poderío y de su gobierno, salió al balcón de su palacio a observar la gran Babilonia. La gran Babilonia que yo hice. Exacto. Y el castigo que le vino es que por 7 años Dios lo puso a comer pasto como una bestia. Wow, o sea que lo humilló demasiado. Lo humilló. ¿Quién? Que tú te diste este poder, que tú no, a ti te di a Babilonia yo, te hice rey yo, la grandeza tuya te la di yo. Y después de 7 años que vuelve en sí, lean el libro de Daniel, cómo Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios sobre todo y lo adoró. O sea que no cabe duda que Dios es soberano. Y Nabucodonosor era judío, era creyente, era un pagano, pero ¿quién lo había puesto en Babilonia? Dios. Y Dios estaba interesado que aún el rey pagano supiera quién era quién es el más que manda. Pues él lo subió y lo bajó. Yo te subí, yo te bajé y te vuelvo a restaurar. Para que reconozca quién es el que tiene el control. Te envía. Cuando Cristo vino a la tierra, habían tres poderes, ¿verdad? Que representaban gobierno. Estaban los romanos. En la posición de gobierno. Ellos eran en ese momento el reino que estaba dominando, como los griegos en su tiempo, ¿verdad? Y Babilonia en su tiempo. Estaban los romanos. Estaban los griegos que dominaban el área de las ciencias, del conocimiento, de las filosofías. Y estaban los judíos que dominaban el aspecto religioso. Tenías 3 poderes. Cristo, el Rey de Reyes, nace en este contexto para demostrar que Él es Rey de los romanos, sobre todo gobierno, para demostrar que es el Rey de todo conocimiento y de toda filosofía, que el Evangelio es la reina de toda la ciencia, y para demostrar que su Evangelio y su poder es más que la religión que cualquier hombre puede inventar. Y Él vino como un Rey de reyes y un soberano de aquellos que creen ser soberanos. Y destruyó cada imperio. Mira de dónde los destruye, desde una cruz desnudo. No con espada, no con un ejército, los 12 se habían ido, solito, en una cruz desnudo, destruyó al imperio de la muerte. De hecho, no solo todo otro gobierno, al imperio que operaba sobre esos 3, que era la muerte. Que la muerte a consecuencia del pecado. ¿Y qué venció Cristo en la cruz? Al pecado de una vez para siempre, destronando el imperio de la muerte a favor nuestro. Entonces, Él es el que sube, Él es el que quita, Él es el que establece, igual dentro de su iglesia, igual dentro de su pueblo. Él es quien establece el gobierno de su iglesia, el gobierno del mundo. Y eso es una realidad que no podemos escapar. Nos guste o no nos guste, le guste a ellos o no les guste a ellos,
Lo reconozcan ellos o no lo reconozcan, la realidad es que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios decreta, lo que Dios quiere, como Dios lo quiera, hasta que Dios lo quiera. Y eso es lo que ha pasado y pasará hasta el fin de los tiempos. Wow. Ese es el Dios que encontramos en la Biblia. Y hay muchos textos bíblicos que lo apuntan a que Dios es soberano sobre reyes, sobre dominios. Hay muchos textos que hablan sobre Dios soberano sobre la creación. Es de pues escudriñar las escrituras y al escudriñarlas no cabe duda, hay mucho. Mira, el Salmo 72:11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Wow. Sí. Todas. De hecho, todas las naciones, pónganse a pensar esto, si Dios es soberano, todos nosotros somos sus súbditos, sus vamos a decirlo así en palabras, ¿verdad? Sus esclavos, sus siervos. Entonces, ¿qué es Biden? ¿Cómo Dios llamaba a Ciro, al rey Ciro en la Biblia? Su siervo. Su siervo, sí. O sea que somos servidores. ¿Qué era Nabucodonosor? El siervo del Señor. Era un impío. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Él estaba en sus pecados pensando en su mundo, que él era dueño y señor de todo y no sabía que había un dueño y señor de todo sobre él y que él estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Él era siervo de el Señor. Toda creación es siervo. Todo. Los impíos allá afuera, en una dimensión, son siervos de Dios. Todos los Estamos gobernantes. bajo el mando de él. Biden, ¿qué está haciendo? La voluntad es parte de Dios, cumplir una voluntad soberana que él tiene sobre el mundo y sobre la historia de el mundo. Claro. Los romanos en su tiempo fueron siervos de Dios para cumplir la voluntad del Señor. Y se nos hace tan difícil captarlo de esa manera. Se nos hace tan difícil. Eso tiene que bajarnos el ego. Eso realmente tiene que bajarnos el ego, el saber que Dios está en control de todo esto. Claro. El ego de nosotros tiene que ir para abajo. Porque o sea, a veces la carne uno quiere decir, no, pues yo lo logré. Yo me esforcé para lograrlo. Todo, o sea, todo lo que nuestros accomplishments, ¿no? Decimos, hey, yo hice esto para poderlo lograr, o el mundo está de esto porque somos de esta manera, o tenemos o mejoró la economía, mejoró acá por nuestro presidente o por cierto gobierno, pero en realidad es Dios que permite que todo esto suceda. Bueno, aquí tengo 2 de Crónicas 26 y parece que es de lo que estamos hablando. Dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Wow. Está llena la escritura, llena donde confirma una y otra vez de que... Sí, y después nos creemos que nosotros tenemos control y mandamos. Claro. Por favor, ¿acaso no sabes quién? Sí. El soberano Dios. Es por falta de reconocer la soberanía de Dios. Sí. Claro. Yo sé que a veces estas cosas se hacen un poco difíciles, especialmente cuando nos hacemos las preguntas de cosas que categorizamos como malas, ¿verdad? Que son malas, o cosas difíciles de entender, como por ejemplo un país como Cuba, que lleva tantos años bajo una dictadura y una pobreza que tiene un pueblo esclavizado a una mentalidad, ¿verdad? Es increíble. Entonces esas cosas a veces nos cuestan entender cómo es que Dios, y al no entenderlas pues decimos, no, eso es el hombre o el diablo, las o consecuencias, aquello, o esto, lo otro. Pero no, tenemos que reconocer, una forma de honrar a Dios es reconocer su soberanía aun cuando no la podemos entender. ¿Ves? A veces Dios no nos va a explicar el por qué hace lo que hace, pero sí nos pide y nos exige que reconozcamos que Él está en control de todas las cosas que suceden. Yo no puedo entender por qué a veces en una familia un niño sale con cáncer. ¿Ves? No puedo entender por qué vamos en un avión, el avión se estrella, mueren todos y queda bueno, no todos, la mayoría, y quedan 5 sanos. O digamos en un tsunami, ¿no? O un tsunami porque arropa una parte, la otra no. Accidentes que ocurren, tantas cosas que ocurren en el mundo. Y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué permitiste esto? Tal vez yo no entienda, está bien que no entiendas porque tú no eres Dios. Pero que yo no entienda no quiere decir que no sea soberano. Yo no puedo entender el porqué de ese pueblo cubano ha tenido que sufrir por tanto tiempo y por qué Dios no ha provisto para la liberación de un pueblo como ese, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. No, puedo buscar y tratar, pero a lo último es como una incógnita.
pero no significa que Él no ha estado en control de todo ese proceso de principio a fin, y que si está en su voluntad de liberar ese pueblo algún día, eso va a suceder, lo quieran los castros o no, lo quiera una realidad. Cuando Dios dice es tiempo de liberar este pueblo o esta familia o esta persona o hacer esto, ya, eso sucede. Entonces, nuevamente lo que quería decir eso, que a veces la soberanía de Dios se nos va a hacer difícil entenderla, pero no debemos de caer en la trampa porque no entiendo algo, pues prefiero creer que Dios no tiene que ver con eso. No, Dios tiene que ver absolutamente con todo, porque Él es ¿qué? Dios. Él es Dios. Y cuando nosotros aceptamos, parece ser de que cuando aceptamos la soberanía de Dios en todas las áreas, en cierta forma protege nuestro corazón o nos da paz, o en vez de cuestionar en la situación por qué Dios o no, Dios no tiene que estar, no está metido en esto, sino que cuando logramos entender y aceptar la soberanía de Dios en todos los niveles, aspectos de la vida, protege el corazón. Y agradecemos, aunque no lo entendamos, pero agradecemos y no nos ponemos a tratar de qué está pasando en la mente de Dios o estar averiguando por qué las cosas están, sino que simplemente reconocemos de que así Dios quiso, lo permitió y aceptamos su voluntad, porque así ha obrado Él en toda, desde el principio, ha hecho cosas distintas, se ha manifestado en diferentes formas Él. ¿Y por qué? ¿Quién lo cuestiona? ¿Quién le dice qué haces? Es simplemente así es su voluntad y por eso pues no podemos más que aceptar la soberanía de Dios y vivir confiado que Él tiene todo. Volvemos una vez más con Job. Job no entendía lo que le estaba sucediendo. No conocía los planes que Dios tenía en ese momento. Perdió todo, perdió hijo, perdió todo, o sea, todo lo perdió. Y más, sin embargo, él dijo que Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Me imagino, o sea, a veces es difícil ponernos en los zapatos de Job, de que Job teniéndolo todo, y más, sin embargo, perdiéndolo también todo, hubo una paz en su corazón de que pudo decir Dios me lo dio, reconocía y así mismo Dios me lo ha quitado. O sea, sea tu nombre Dios bendito, que tú eres Dios soberano sobre todo. En ti confío de que no entiendo por qué pasa, pero pues tengo paz porque sé de que tú eres un Dios soberano. Algo que me gustaba de Job es que no dejó de ser humano. O sea, se molestó con Dios, sí se molestó con Dios. Sí, claro. Cuestionó a Dios, sí cuestionó a Dios, pero nunca dudó su soberanía. En su dolor reconocía el Dios. Y él quitó. Esto es duro, quiero hacerle 20 preguntas, esto me duele, voy a pelear con estos que vienen a decirme otra cosa, no entiendo, voy a cuestionarlo, lo cuestionó, tú sabes, él ahí estuvo en su, ¿verdad? Sí. Pero una cosa que él siempre aceptó y entendió, después de todo, él es soberano. De hecho, a sus amigos les decía, ustedes no se han dado cuenta que mucha gente hace el bien y Dios permite que les vaya mal. Job le decía a sus propios amigos, porque sus amigos estaban, no, te está yendo mal porque algo hiciste mal. Y él le ha dicho, no, hay evidencia de gente que hace bien y también le va mal. Y Dios permite que le vaya mal. Ese es el pensamiento de muchos, ¿eh? Sí. Ese es el pensamiento de muchos, de que si yo algo me sucede mal a mí, es porque estoy en pecado, es porque no estoy haciendo algo bien, no estoy orando, no estoy ayunando, no estoy haciendo esto lo suficiente, y por eso es que me está viniendo mal a mí. No reconocemos que... Pero no reconocemos que aún todo lo que viene de parte de Dios. Todo eso cambiaría a nosotros y si aceptaríamos la soberanía de Dios por completo. Wow. Pero, qué hermoso saber la soberanía de Dios, qué hermoso saber de que Dios está en control de todo. En este momento, si estás pasando por una situación, si te encuentras en una situación difícil, te digo de que Dios, aún en eso, Dios está obrando. Dios está en control, Él es soberano de tu vida, de nuestra vida, de esta creación, del mundo, de todo. Él es el Dios único y suficiente. Entonces, hasta acá nuestro tiempo. Hemos discutido la soberanía de Dios sobre los reinos, sobre la creación, y la semana que viene estaremos hablando sobre la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Wow. Fuerte. Yes. Cosa dura viene. Sí. Entonces, hasta acá nuestro episodio de The Hangout Podcast. Espero que haya sido de bendición. Espero que Dios
les abra el corazón, el entendimiento para entender lo que acabamos de expresar, lo que acabamos de leer. Y todo esto está en la palabra de Dios, ¿no? Esto no es invento de nosotros, todo esto está en las Escrituras. Si quieren, agarren la Biblia. Bueno, no es que si quieren, deben de agarrar la Biblia y leerla para que realmente vean el Dios que está en esta Biblia. Entonces, una vez más, síganos en las redes sociales, Agapito Ávila, Facebook, Agapito Ávila, arbolvida.org, iglesiagracia.com, o si no, Iglesia Gracia Tyler en Facebook y en Instagram. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.